Padre de familia, ¿sabes qué llevan tus hijos a la escuela? Tu apoyo es indispensable para su seguridad. Estimados padres de familia, ustedes deben inscribir a sus hijos en las escuelas. Yo lucharé y trabajaré diariamente para garantizarles una mejor educación. Yo sí quiero que los niños estudien. El Ministerio de Educación impulsa la estrategia de cobertura educativa para que más niños y niñas inicien y finalicen la primaria, comprometidos con la educación. Prepárate, porque es momento que veas Espacio Educativo. Espacio Educativo, toda la información de actividades, noticias, entrevistas y más. Ahora en Canal de Gobierno, Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Amigos y amigas, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros acá en Canal de Gobierno. Inicia de inmediato el espacio educativo. Hemos generado a lo largo de la última semana en el Ministerio de Educación importantes noticias que queremos compartir con todos ustedes, y precisamente hay un tema de preponderancia y es para nosotros muy importante que usted lo conozca. Cómo el Ministerio de Educación va a invertir a partir de este año en todo el tema infraestructura de escuelas, remozamientos a nivel nacional, y es justamente el tema central de este espacio educativo. Muchas gracias entonces por acompañarnos. Damos inicio de inmediato a este espacio informativo del Mineduc. Soy Fernando Prera y, como siempre, quiero recordarle que todos los guatemaltecos estamos comprometidos con la educación. Iniciamos de inmediato. Prepárate para escuchar Gestión Educativa. El Ministerio de Educación presentó la estrategia a seguir para el tema de inversión en infraestructura a nivel nacional. Esto se hará con una millonaria inversión. El Ministerio de Educación presentó este 29 de marzo la estrategia 2016-2019 para la atención de infraestructura escolar en preprimaria, primaria y medio, con una inversión interna de 105 millones y un respaldo de 500 millones en préstamos y 62.4 millones en fondos provenientes de donaciones. El viceministro técnico de Educación, Héctor Alejandro Canto, al presentar la estrategia, reconoció la falta de datos confiables sobre la cantidad de inmuebles del sector público. El primer paso será la elaboración de un censo nacional de infraestructura a finales del 2017. De acuerdo con datos oficiales, hay 19.879 edificios en los que funcionan 34.085 establecimientos educativos. De ese total, el 5% de los predios de los edificios escolares están adscritos al Mineduc y el 95% son predios sin legalización, lo cual dificulta la reparación, remoción o reconstrucción al sufrir daños. Con la información que se obtenga del censo, el Mineduc elaborará el Plan Nacional de Inversión de la Infraestructura Escolar y se implementará el Sistema de Gestión de Bienes Inmuebles en línea, este último para que se actualice periódicamente el inventario sobre el estado de los establecimientos educativos. La sexta promoción del PADEP inicia con la participación de más de 6.700 maestros que buscan la profesionalización de toda su carrera a lo largo de la historia, de todo lo que ha sido el servicio a nivel escolar. Un total de 6.732 maestros en servicio comenzaron estudios en la sexta promoción del programa de profesionalización docente, inaugurado este 25 de marzo por el Ministerio de Educación como parte de las acciones para mejorar la calidad de la educación para alumnos de preprimaria y primaria de todo el país. Del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP han egresado 20.944 profesores desde la primera promoción en el 2010 hasta la quinta, que finalizó estudios en 2016. El viceministro técnico de Educación, Héctor Alejandro Canto, tuvo a su cargo la inauguración en el acto central en la cabecera de Jutiapa. Simultáneamente se inició el programa en otros 18 departamentos. La formación docente es una estrategia para la educación con calidad, equidad e inclusión como parte del compromiso con la educación, manifestó el viceministro Canto Mejía. Agregó que el PADEP es resultado de un esfuerzo compartido entre el Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Educación, la Asamblea Nacional Magisterial y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala y la Universidad de San Carlos a través de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media. Un festival de educación económica financiera fue el centro y el eje para que muchos estudiantes participaran en el mismo y tuvieran información acerca de las bondades del dinero.
Alrededor de 10.000 estudiantes de diferentes niveles del sector oficial y privado participan en el 45 Festival de Educación Económico-Financiero que se desarrolla en la Plaza Carlos Mérida, frente al Banco de Guatemala, Banguat, del 27 al 31 de marzo, con el apoyo del Ministerio de Educación. El viceministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa, José Moreno Cámbara, en su discurso inaugural instó a hacer un buen uso de los recursos con lo que se cuenta e invitó a ser sanos física, mental y económicamente. También expresó que el festival es una oportunidad para que los niños aprendan a hacer buen uso del recurso dinero, ya que es una herramienta sana que promueve el desarrollo en cualquier país. La viceministra de Educación, María Eugenia Barrios de Mejía, inauguró un instituto de educación por cooperativa en la zona 16 capitalina. Un total de 60 jóvenes estudiarán las carreras de bachillerato en Ciencias y Letras y Perito Contador, con énfasis en comunicación en el Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa en Santa Rosita, zona 16 de la capital, que fue inaugurado por la viceministra administrativa de Educación, María Eugenia Barrios de Mejía. La viceministra exhortó a los jóvenes a poner empeño en sus estudios, al afirmar: todo lo malo que escuchen de Guatemala, ustedes lo pueden cambiar para construir un país diferente. También destacó el trabajo de maestros, vecinos, alcaldía auxiliar, empresarios y donantes de Austria, quienes lograron la remodelación y ampliación del inmueble porque alberga a 240 jóvenes que cursan educación básica. Luis Oliva, director de ambas jornadas, agradeció a la viceministra el interés para agilizar la autorización del ciclo diversificado. Explicó que se atenderán a jóvenes de Santa Rosita, Acatán, San Gaspar, Monsanto, Sabana Arriba, Las Vacas y Campo Seco. El Ministerio de Educación convoca a estudiantes para el certamen de gobiernos escolares. La viceministra administrativa de Educación, María Eugenia Barrios de Mejía, lanzó el Certamen Nacional de Gobiernos Escolares, Exprésate, Participa y Vive en Democracia 2017, con el objetivo de impulsar los proyectos escolares, extraescolares y por cooperativa, con enfoque inclusivo en emprendimiento juvenil, gestión de riesgo y educación ambiental. La viceministra felicitó a los estudiantes que participaron en el acto y los exhortó a motivar y promover los gobiernos escolares en los establecimientos de secundaria de todo el país para fortalecer el civismo y la formación ciudadana en los estudiantes de nivel medio. Luego del lanzamiento del certamen, se desarrolló un taller para el fortalecimiento de competencias en los 65 enlaces departamentales de ciclo básico y diversificado, quienes compartieron temas importantes en la orientación de los proyectos de gobiernos escolares para el presente año. Esto ha sido lo más importante en cuanto a noticias se refiere de lo que aconteció en el Ministerio de Educación. Por el momento vamos a hacer una pausa en la información. Quiero invitarlo cordialmente a que se quede en sintonía de Canal de Gobierno. Volvemos de inmediato acá en el espacio educativo. Mi nombre es Dolores Beltrán, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de la República. Solo con una legislación objetiva, clara e innovadora, lograremos una educación de calidad. Yo sí quiero proponer políticas que fortalezcan la educación y exhortar a los padres para que inscriban a sus niños y así juntos heredar una nueva generación de prosperidad. El Ministerio de Educación impulsa la estrategia de cobertura educativa para que más niños y niñas inicien y finalicen la primaria, comprometidos con la educación. Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Soy Asisclo Valladares, comisionado presidencial de competitividad e inversión, y yo sí quiero que los niños de Guatemala vayan a la escuela. Yo sí quiero que los niños de Guatemala tengan una oportunidad. Yo sí quiero que Guatemala salga como país adelante. Y la única forma de hacerlo es mejorando nuestra competitividad a través de lo que es más valioso para nosotros, nuestros niños y su educación. Por eso, padre de familia, registremos a nuestros niños para que vayan a la escuela y tengamos ciudadanos de bien, un mejor país y oportunidades para que Guatemala salga adelante a través de lo que es más valioso para nosotros, nuestros niños, nuestro futuro. El Ministerio de Educación impulsa la estrategia de cobertura educativa para que más niños y niñas inicien y finalicen la primaria, comprometidos con la educación.
Ahora en Canal de Gobierno, Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Estamos ya de vuelta en el espacio educativo acá en Canal de Gobierno. Muchas gracias por seguir en sintonía nuestra. Tenemos importante información en el próximo segmento y es todo lo relativo a la inversión en infraestructura que el Mineduc realizará en este año en toda la República Guatemalteca. Por favor, quédese con nosotros para conocerla. Es hora del espacio Mineduc. Al día de hoy el Ministerio de Educación ha hecho su lanzamiento oficial sobre la estrategia nacional de infraestructura escolar para lo que resta de este periodo, con la idea de que esta estrategia sea un legado para futuras administraciones y que contenga elementos sustanciales, elementos objetivos y de largo plazo que pueda ser sostenible esta estrategia y que podamos encontrar los insumos necesarios para realmente cambiar drásticamente las condiciones de la infraestructura escolar que ha estado semiabandonada en los últimos años por una serie de factores estructurales de país, de gestión, etcétera, pero que el día de hoy pretendemos retomarlo con una estrategia que parte de levantar un censo nacional de infraestructura escolar con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística. Este censo nos permitirá realmente conocer el estado actual de la infraestructura escolar, cuantificar y a partir de ese censo generar lo que le llamamos un sistema nacional de infraestructura. Este sistema nacional parte de tener un plan nacional de inversión que hará posible identificar cuál es el estado actual de las escuelas, el costo de estas intervenciones y priorizar sobre todo las áreas geográficas donde se requieren intervenciones inmediatas. Pero más que todo también nos permitirá ser proyectivos y ser preventivos en diseñar un sistema que nos permita prepararnos para momentos como los cambios climatológicos, el tiempo, es decir, todas ese tipo de cosas que son imprevisibles, pero que con información podríamos perfectamente prevenir y proyectar y estar preparados para ese cambio. El Sistema Nacional de Infraestructura también nos permitirá levantar un inventario electrónico de los bienes y de los predios que existen en todo el país, que a la fecha no tenemos ese dato, no sabemos cuáles son sus características legales, cuál es la viabilidad legal que tengan estos predios para poder ser intervenidos, y ese es un tema que probablemente nos lleve hasta el mismo Congreso de la República en materia de tener que legislar a efecto de poder encontrar una rápida salida al tema de la legalidad de los predios, dado a que el 95% de la infraestructura escolar sigue en manos privadas y solo el 5% está adscrito al Ministerio de Educación en condiciones totalmente legales para intervenir. Esto significa que no podemos intervenir si no tenemos certeza legal de los predios, y esto podría solucionarse si llegamos a un acuerdo muy importante de país, pero especialmente con el apoyo del Honorable Congreso de la República, a efecto de que pudieran legislar en ese sentido y que las intervenciones pudieran ser mucho más rápidas y mucho más efectivas. Al día de hoy, el Ministerio de Educación cuenta con un presupuesto para el año 2017 de 105 millones de quetzales en recursos nacionales y una buena porción también en cooperación externa a través de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, un préstamo con el banco alemán, el KfW, y una donación que también está en plena ejecución y que nos permitirá inaugurar las primeras obras este año, para lo cual las licitaciones públicas también ya están publicadas. Estamos a la espera de recibir ofertas y esperaríamos también tener una buena inversión en materia de institutos básicos y de mejoramientos de escuelas. Este es un primer paso, pero creo yo que es un paso seguro, es un paso firme que dejará realmente un legado para las posteriores administraciones, dado a que en muchos años no se habían tomado acciones tan determinantes como estas
cómo fortalecer la infraestructura desde las direcciones departamentales, creando unidades que realmente puedan dar respuesta a las comunidades, pero que también puedan alimentar información permanentemente para que desde el nivel central se puedan mejorar las directrices y la dirección de lo que queremos hacer en materia de infraestructura. Así que este plan esperamos que seguramente va a ser muy bien recibido por la población, por la sociedad civil, y creemos que va a marcar un hito en la historia educativa de este país. Espacio Mineduc. Hacemos una pausa en la información del espacio educativo. Volvemos de inmediato con más para todos ustedes acá en Canal de Gobierno. Por favor, no nos cambie. Yo sí quiero que Guatemala tenga mejores proyectos educativos y sobre todo que atiendan a los niños en las áreas más lejanas donde nadie ha llegado a atender en materia educativa. El Ministerio de Educación impulsa la estrategia de cobertura educativa para que más niños y niñas inicien y finalicen la primaria, comprometidos con la educación. Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Estimados guatemaltecos, es inaceptable que más niños, niñas y adolescentes sufran de violencia en el entorno escolar y comunitario. Soy Oscar Hugo López y sumo mi voz a las voces que actúan. Une la tuya al movimiento Voces y descarga la aplicación Voz App y prevengamos juntos la violencia contra la niñez en todo momento y en todo lugar. Observa, escucha y reporta. Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Continuamos con el espacio educativo acá en Canal de Gobierno. Muchas gracias por su sintonía. Tenemos más información acerca de todo el tema de la inversión en infraestructura a nivel nacional por parte del Ministerio de Educación en las aulas y establecimientos educativos. Un espacio de aprendizaje. Un espacio digno y saludable para el aprendizaje significa tener una infraestructura adecuada, tener aulas con buena iluminación, con buena ventilación, con un techo de buenas condiciones. Esa es la aspiración y hacia esa meta es que trabajamos todos los días en conjunto con las distintas instituciones del gobierno de Guatemala. Y en función de eso es que en el Ministerio de Educación, para poder implementar nuestro plan estratégico, el señor ministro de Educación, el doctor Oscar Hugo López, ha instruido a que se formulen distintas estrategias. Hemos presentado una estrategia para la cobertura educativa, se ha presentado una estrategia para el mejoramiento de la calidad educativa y hoy hemos presentado y quiero presentarles a ustedes la estrategia de atención a la infraestructura escolar en los niveles de educación preprimaria, primaria y media. La infraestructura educativa está sujeta a cambios. Como toda construcción, como toda casa, como toda edificación, está expuesta a los cambios climáticos, está expuesta a la lluvia, al sol y naturalmente se deteriora de manera permanente. Y más aún cuando hay fenómenos naturales tales como fallas geológicas, eventos naturales adversos que hacen que la infraestructura sea vulnerable y especialmente cuando tenemos construcciones cada vez más antiguas. En el sistema educativo nacional tenemos muchos centros educativos construidos desde hace más de 50 años y que hoy presentan procesos mucho más largos para poder hacer intervenciones de reparación o remozamiento en ellas. Otra de la situación actual es que en la mayoría de los países de la región, incluido Guatemala, reparar escuelas no es un proceso de la noche a la mañana, es un proceso mucho más largo que implica obtener dictámenes, hacer la gestión financiera. Debo mencionar que no todos los centros educativos se encuentran adscritos a la propiedad del Ministerio de Educación. En Guatemala tenemos alrededor de 19.875 edificios escolares. Y en esos 19.875 edificios funcionan alrededor de
34,000 centros educativos. Hay centros educativos funcionando en un edificio en la mañana, en la tarde y en la noche, y de esa cuenta es que hay más centros educativos que edificios escolares. Pero de esos 19,875 quiero decirles que el 95% de esas propiedades no están adscritos a la propiedad del Ministerio de Educación. Solamente el 5% están a nombre del Ministerio de Educación. Hay muchos bienes inmuebles que están a nombre de las municipalidades, que obviamente se puede decir que están a nombre del Estado, pero siempre para hacer intervenciones se requiere que el Consejo Municipal apruebe para que se hagan intervenciones en dichos establecimientos. Yo quiero decirles a todos los guatemaltecos que nosotros diseñamos una estrategia de atención a la infraestructura escolar en los niveles de educación preprimaria, primaria y media, con acciones que podemos realizarlas en este año 2017. Pero hay otras acciones que son un poco más a largo plazo, pero que las vamos a desarrollar durante el 2017, 18 y 19, de modo que cuando termine nuestra gestión dejemos los resultados que nos hemos planteado en esta estrategia. Número 1. Nosotros vamos a crear un sistema nacional de infraestructura escolar. Significa que tengamos un plan nacional de inversión en la infraestructura escolar. Número 1. Número 2. Significa que tengamos un sistema de gestión de bienes inmuebles en línea, en donde se pueda monitorear el estado de las escuelas georreferenciadas de mejor manera para que podamos tener la información inmediata de cada uno de los centros educativos, en donde los directores de las escuelas puedan actualizar de manera bimestral, trimestral o semestral las condiciones o los cambios que sufren sus escuelas ante las distintas temporadas del año. Entonces el primer paso que vamos a hacer es que en noviembre de 2017, o sea de este año, vamos a trabajar junto al Instituto Nacional de Estadística, junto al Censo de Población y Habitación que se va a llevar a cabo a finales de este año. Tendremos un instrumento específico que llevarán los encuestadores y darán información real de cómo están las escuelas. Teniendo esa información, en el 2018 vamos a elaborar el Plan Nacional de Inversión de la Infraestructura, el Sistema de Gestión de Bienes Inmuebles, vamos a seguir socializando e implementando el Manual de Criterios Normativos para Edificios Escolares. La segunda acción es invertir en la infraestructura escolar de todo el país y en todos los niveles educativos. Cuando tengamos el Sistema Nacional de Infraestructura Escolar, teniendo información, teniendo un Plan Nacional de Inversión, teniendo un sistema de monitoreo en línea, teniendo una unidad en cada dirección departamental, lo que vamos a hacer es reconstruir edificios en primaria y preprimaria, vamos a instalar aulas modulares para preprimaria y primaria, vamos a mantener y reparar las escuelas de preprimaria y primaria, vamos a brindar un remozamiento a las escuelas de primaria, preprimaria y básicos, vamos a construir institutos tecnológicos, vamos a construir un proyecto fabuloso de escuelas de la reforma en Guatemala, vamos a implementar equipamiento de mobiliario y equipo tecnológico para preprimaria, primaria y básicos. Nosotros creemos enormemente en la coordinación interinstitucional. El Ministerio de Educación no es el ministerio que construye las escuelas. Nosotros necesitamos de otras entidades, como por ejemplo la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, una dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. También necesitamos del FODES. El FODES es el Fondo de Desarrollo que está adscrito al Ministerio de Desarrollo Social. Necesitamos del Ministerio de Desarrollo Social y necesitamos de las municipalidades. Esas son las entidades, obviamente, de SEGEPLAN, del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Ambiente, porque necesitamos de cada uno de ellos, pero necesitamos y estamos dispuestos a hacer ese trabajo de manera coordinada. Hay muchas entidades, muchas organizaciones
filantrópicas que con muy buena intención se acercan a nuestro país, construyen aulas, pero que muchas veces el Ministerio de Educación no tiene esa información, y es tan importante que para una de nuestras prioridades tener ese convenio, a darle el reconocimiento a todas esas personas o instituciones que vienen a invertir en Guatemala y que hagan escuelas acorde a las necesidades del país y acorde a las normativas de construcción que tenemos. En este año 2017 nosotros tenemos contemplado remozar y reparar 750 establecimientos educativos a través de las direcciones departamentales de educación. Cada dirección departamental de educación ha preparado, ha verificado en el campo la condición de las escuelas de su jurisdicción y van a recibir el recurso para poder reparar o remozarlas. Y tenemos destinado 30 millones de quetzales para poder hacer ese remozamiento de 750 escuelas. Por el otro lado, tenemos 1.431 establecimientos a los cuales se les va a dotar mobiliario escolar, y hay una inversión de 15 millones de quetzales. Esta inversión es para el año 2017. En síntesis, el Estado de Guatemala para el año 2017 va a invertir 105 millones y a través de préstamos y donaciones se van a invertir 562 millones. En total, para el 2017 tenemos una inversión de 667 millones en infraestructura escolar. Un espacio de aprendizaje. Y con esta información llegamos al final del espacio educativo para esta semana. Muchas gracias por habernos acompañado y ser los fieles televidentes de este espacio informativo del Ministerio de Educación. Acá en Canal de Gobierno estaremos trabajando a lo largo de los próximos 8 días para llevarles en este preciso espacio educativo lo más importante que sucede a lo interno de las aulas en los 22 departamentos de la República Guatemalteca. Con permiso, soy Fernando Prera. Quiero recordarle que usted, yo y todos los guatemaltecos estamos comprometidos con la educación. Con permiso. Cada niño, adolescente, joven, tiene derecho a ser protegido para que pueda desarrollarse física, mental, moral, emocional y socialmente. Soy Jenny de Mejía. Me sumo a las voces que actúan. Te invito a participar en el movimiento Voces. Usa la aplicación Voz App. Observa, escucha y reporta. Llegamos al final de esta edición, pero te invitamos a que nos veas el próximo viernes en Espacio Educativo. Espacio Educativo, un programa impulsado por el Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Acá en Canal de Gobierno.